Bueno, muchachos, un saludo especial para ecuaciones diferenciales. Vamos a hacer a continuación eh, un empalme, digamos, de lo que es ecuaciones diferenciales con cálculo integral y cálculo diferencial. Bueno, vamos a salirnos acá de este módulo. Más bien vamos a hacer lo siguiente acá. Bueno, por favor me confirman si están viendo la pantalla de la calculadora. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, como ustedes ya son de tercer semestre, ¿o de qué semestre son? ¿De cuarto? Cuarto semestre. Cuarto Sí, señor. semestre, sí, señores. Entonces, ustedes saben que es una derivada, ¿no? ¿Sí o no? Sí, señor. Es una derivada. ¿Qué es una derivada, muchachos? De a uno. ¿Qué es un límite? Lo que recuerden, tranquilos, se pueden equivocar, no hay problema. Pues pregunté derivada porque les van a preguntar en el parcial, entonces yo me imaginé que deben estar, pero cortantes en ese tema. ¿Qué es una integral? Alguien que salve la patria, muchachos. Cualquiera de los tres, función, perdón, límite, derivada o integral. Algo que recuerden por ahí. ¿No? Jeffer. Ahí que están los tres. Tres piensan más que uno. A ver, entre los tres, un conceptico así pequeño. ¿A qué se refiere eso de o límites o derivadas o integrales? Para poder entrar en materia. John Alexander o Andrés Aragón. Profe, el límite puede ser como tal la aproximación hacia un punto concreto. Pues Dame eso es un, lo que tengo entendido. dame un ejemplo. Bueno, listo, muy bien. Cuando vamos a un límite, podría ser un punto. Bueno, ¿qué es el cálculo? ¿Qué será el cálculo? Bueno, el cálculo es una rama o disciplina de las matemáticas, ¿cierto? O sea, primero que todo está dentro de las matemáticas, pero va mucho más allá de lo que uno dice, vamos a calcular, ¿sí? La medida, vamos a calcular la distancia, va mucho más allá, ¿sí? Porque una de las palabras claves que trabaja el cálculo como tal es el concepto de función, que es el que estoy explicándoles acá, ¿sí? ¿Qué es una función? Partamos ahí como para un recorderis. Una función es cuando una variable, ¿sí? Depende de otra, ¿sí? Entonces, cuando una variable depende de otra. Resulta que esas funciones se pueden o modelan comportamientos, ¿cierto? Eh, que pueden ser reales. Por ejemplo, en economía, por ejemplo, ¿sí? En diferentes campos, en la física, en bioquímica. Entonces, una función es cuando una variable depende de otra. Por ejemplo, cuando la velocidad depende de la distancia recorrida. Cuando, cuando la distancia recorrida depende del tiempo, ¿cierto? Eso, por ejemplo, en física. En una empresa, las ganancias dependen de las ventas, ¿sí? Los costos dependen de la cantidad de productos en las compras. Entonces, todas estas cositas se pueden modelar en una función, ¿sí? Sin embargo, cuando yo grafico esta función en el plano cartesiano, por decir algo, yo me puedo encontrar que puedo hallar el valor de una variable dependiendo de la otra en un punto, que fue lo que dijo su compañera, muy bien.
Y ahí es cuando nos referimos al límite, ¿cierto? En general, siempre en esa relación de una variable con otra, ¿sí? Va a ser el límite el que define esa relación entre esos dos puntos. Ahora, cuando yo ya, por ejemplo, encuentro no solamente el límite que se aproxima hacia un punto, sino ya colocamos dos puntos dentro de esa función, independientemente de si es una recta o una curva, yo puedo hallar la diferencial. ¿Y qué es eso de la diferencial? Simplemente es la derivada, ¿sí? Diferencial, diferencias. Entonces, por decir algo, a ver, digamos que aquí está X y Y tenemos una función algo así. Entonces aquí tengo un punto A, ¿sí? Llamamos aquí A y aquí B. Entonces, B lo vamos a trazar acá, ¿sí? Aquí va a ser Y. Entonces aquí va a ser Y1, vamos a llamarlo Y1, ¿sí? Es el que se asocia con A. Y Y2 con B, ¿sí? Entonces, ¿por qué cálculo diferencial? Porque yo empiezo a hallar diferenciales en X y en Y respecto a dos puntos. Límite eran solamente un punto que cuando se aproxima por la izquierda, cuando se aproxima por la derecha. En cálculo diferencial ya hablamos la diferencial de B menos A. O sea, aquí hay una diferencia, hay una distancia, ¿cierto? Y la podemos tomar acá, la podemos proyectar acá. Y en Y también hay otra diferencia entre Y2 y Y1. Entonces ya se nos van formando dos diferenciales. Y entonces es lo que nosotros tenemos como de Y sobre de X. ¿Sí? Y entonces, ¿quién es de Y? Pues esta distancia en Y, esta diferencial en Y. Muchachos, aquí les estoy hablando como en términos generales, ¿no? Esto va mucho más allá. Y de X, ¿cierto? Es la diferencial que hay en el eje X. Y esto lo podemos escribir simplemente como Y', ¿cierto? ¿Respecto a qué? Por favor, ¿cuál es la clave del cálculo? Respecto a una función. ¿Listos? Ahí simplemente hice un bosquejo de la función. Bueno, ahora, ¿qué, más o menos a qué se refiere la integral? ¿Quién me dice qué es eso de la integral? Que fue lo que vieron el semestre pasado. ¿Qué será la integral? ¿Un pan saludable? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Se fueron o me dejaron solito? Profe, ¿me podría repetir la Todos pregunta, por estamos favor? acá. John, por favor, me repite que no le escuché muy bien. Con Andrés, profe, ¿me podría repetir la pregunta? La integral, ¿sí me están escuchando bien? Sí, señor. Ah, bueno, ¿qué es la integral? ¿A qué se refiere con una integral? Bueno, un refuerzo ahí en Agua Azul. De Agua Azul, a ver, alguien, ¿qué es una integral? ¿A qué se referirá eso del cálculo integral? Es la suma de los infinitos. La suma de los infinitos. No te entiendo, la verdad no. No sé. No, es que la verdad cuando hablamos de cuando los infinitos se suman, eso se llama es una serie. Sería un poquito más allá. Pero bueno. Una operación inversa. Inversa a la derivada, ¿será? Bueno. Bueno, les voy a explicar así rápidamente como a qué se refiere la integral. Eso está grabando, ¿no? Yo ya estoy grabando acá, sí. Bueno, póngale cuidado. Digamos, tenemos acá un punto, 1, y aquí tenemos otro punto, 3. Vamos a imaginar que esta función es x al cuadrado.
¿sí? Ustedes ya saben que la función x al cuadrado es una parábola, o sea, como una u. Claro que esa u me quedó horrible ahí, pero vamos a mirar que eso es una u, ¿sí? Algo como aquí así, mejor dicho. Realmente para que me quede como mejorcito. Bueno, ¿sí? Y esa es la parábola que se forma cuando elevamos un número al cuadrado. Y cuando x vale 1, llévale 1, cuando x vale 3, llévale 9, cuando x vale 4, llévale 16, y esto se va aumentando, ¿no? Entonces esto es una parábola. Pero entonces cuando yo llego y le digo, oiga, vamos a hacer la integral de x al cuadrado calculado en x, desde 1 hasta 3, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo acá. Desde 1 hasta 3, ¿sí? Lo que yo voy a hallar es el área que se encuentra comprendida, ¿cierto? Desde 1 hasta 3 entre el eje X y la función, ¿sí? Y es todo esto lo que nosotros vamos a hallar. Y entonces desarrollamos y hacemos teorema fundamental del cálculo y encontramos en unidades cuadradas que esto es 8 tercios. ¿Listos? Entonces, en otras palabras, ¿qué será el cálculo integral? Pues como nosotros lo podemos decir o asemejar. Porque es que hay veces los estudiantes creen que los conceptos en matemáticas difieren mucho del lenguaje que utilizamos coloquialmente y en realidad no, una función, la función de un docente, la función de un empresario, es lo mismo, cuando se le asigna una acción, ¿cierto? A una variable que depende de la otra, que a un límite, pues porque llegas a cierto punto, una derivada porque son secundarias, ¿sí? Porque yo puedo hallar diferenciales respecto a uno o más puntos de una función. Y la integral, pues es simplemente integrar, unir, agrupar, ¿sí? Y en este caso, pues vamos a integrar, ¿qué? Áreas. Y estas áreas se pueden hallar de curvas, ¿cierto? Que son cuáles curvas que son modeladas por funciones, ¿sí? Entonces, muchachos, ahí esto fue como una abrebocas a lo que es el cálculo como tal. Sí, el cálculo límites, derivadas e integrales, pero como dicen, saltando por los matorrales, o sea, así como por encima, vuelo de pájaro. Entonces, la idea es saber qué papel o cómo se interpreta una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, una ecuación, ¿alguien me recuerda qué es una ecuación? Muchachos, ustedes me están asustando. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación que es un concepto bien Es una sencillito. igualdad entre dos expresiones, ¿no? ¿Una qué? Igualdad entre dos expresiones. Eso, deme un ejemplo. Muy bien, John. Esa es una igualdad entre dos expresiones cuyo objetivo es hallar el valor de la o las incógnitas. Deme un ejemplo de una ecuación. Bueno, todas las fórmulas son ecuaciones. Intervienen derivadas y más de una función desconocida. Espere, que nos estamos adelantando. ¿Qué es Ok. una ecuación? Primero, para definir ustedes qué es una ecuación diferencial, primero tienen que saber qué es una ecuación y deben tenerlo claro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, x más 2 es igual a 3, ¿sí? Pues eso es una ecuación. Que es fácil de hacerla, pues claro, porque ¿qué número sumado con 2 me da 3? Pues 1, ¿no? Entonces, muy sencillo por ese lado. Pero, ¿por qué es una ecuación? Porque tiene una igualdad y porque tiene una incógnita. Y que para poder hallar la solución a esa ecuación tengo que hacer transposición de términos. Que ese 2 que está sumando pasa al otro lado ¿a qué? A restar. ¿Cierto? Entonces que esto sería igual a 3 menos 2 y que eso x es igual a 1. Que eso se llama transposición de términos. Y que si está sumando pasa a restar, que por qué, eso se llama propiedad de idempotencia y la igualdad. Y bueno, poco de cosas. Aquí lo único que vamos a saber es que x es igual a 1. ¿Listos? Pero ahora, ¿qué será una ecuación diferencial? Entonces es cuando en una ecuación, ¿sí? Ya tenemos una derivada. Por ejemplo, de x sobre y. Bueno, ahí les cambié
la independiente y la dependiente, pero bueno, no me interesa. En otras palabras, cuando en una ecuación hay una o más derivadas, ¿sí? Y bueno, ahí después ya vamos a estudiar bien lo de las variables dependientes e independientes y estas cosas. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar y decir y' más 3 es igual a 5. Eso ya es una ecuación diferencial. ¿Pero por qué? Porque tenemos una derivada, ¿sí? Tenemos el igual, tenemos una incógnita, podemos colocar aquí también 5y. Y tenemos la ecuación diferencial. ¿Por qué para estudiar ecuaciones diferenciales es importante, como ustedes ya me dijeron que habían visto el módulo, por qué es importante ver derivadas e integrales? Pues porque si yo tengo una derivada, para poder solucionar esa diferencial, tengo que saber integrar, tengo que integrarla. Porque resulta que hay una relación cíclica entre la derivada y la integral, ¿sí? Es decir, la integral yo la puedo llamar como la antiderivada de la función. Entonces, hagan de cuenta, mejor dicho, algo como aquí así. Editamos esto. Mejor dicho, como lo que hace la multiplicación y la división, para entender la relación entre la derivación y la integración. 10 dividido en 2 me da 5, ¿sí? Pero yo también puedo llegar y decir que 5 por 2 es igual a 10. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la división y la multiplicación están relacionadas entre sí, son inversas. Entonces, la integración es inversa con la derivación, ¿sí? Hagan de cuenta como que lo mismo así estas operaciones. 10 dividido entre 2, 5, porque 5 por 2, 10. Son los mismos números. Lo mismo, por ejemplo, en raíz cúbica de 8 igual a 2, ¿sí? Eso es igual a 2. Y eso equivale a decir, vamos a hacerlo aquí a la izquierda, equivale a decir que 2 a la 3 es igual a 8. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué queremos decir acá? Que la potenciación es inversa a la radicación. Porque miren que son los mismos números. 2, 3, 8, 2, 3, 8. Entonces, las diferenciales, las derivadas, ¿sí? Son inversas a las integrales. Bueno, muchachos, ahí pues ya más o menos entramos en materia, ya más o menos sabemos, ya como que les expliqué cómo es la línea del cálculo, ¿sí? Preguntas, dudas, inquietudes, algo que no hayan entendido de lo que acabé de explicar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por el momento sí, profe, gracias. Bueno, listo, Jeffer. Bueno, muchachos, vamos a tomar un descansito porque pues ya yo estoy desde las 6:30, ¿sí? Y es que tengo que hacer una llamada telefónica y siempre me demoro por lo menos unos 5 minuticos. Pónganle cuidado, yo grabo esta información, ¿sí? Lo que acabé de explicar y les envío el enlace al WhatsApp, ¿sí? Entonces en unos 15 minutos, porque es que siempre mientras subo el video a YouTube y todo, ustedes descansan, toman una pausa activa pequeñita ahí, ¿sí? Unos 15, 20 minuticos y por favor me alistan dudas de las derivadas, de lo que les van a preguntar el 22. ¿Listos? Hoy es lunes. Profe, un favor, lo que pasa es que Andrés me comenta que no está en el grupo de WhatsApp. ¿Será que No, se me claro, puede y compartir el enlace? que por favor me escriba, mi número es, denle mi número, ¿usted tiene mi número? Sí, ahí me aparece en el grupo de WhatsApp. Eso, hágame el favor y escríbame y yo le envío el enlace, o yo ahorita les envío el enlace de invitación al grupo, ahí mismo al grupo. Listo, profe, vale. Gracias. Bueno, esperen, miramos acá, listo. Entonces...